Hola chiquillos, buenos días. Bienvenidos. Bueno, como está aquí en su pantalla, hoy día vamos a estar trabajando con la presentación 14, que todavía nos queda algo por ver de ahí. Si es que la bajaron el otro día, bájenla de nuevo, porque igual la actualice. ¿Se acuerdan que tenía un pequeño detalle? Así que descárguenla de nuevo para que, o sea, eh, si es que la quieren estar mirando. Ya, lo que vimos en la clase anterior fue derivada como pendiente de la recta tangente. Y después empezamos con lo que era derivación implícita, ¿ya? Que todo esto va de la mano, en verdad. Todos los temas que veamos de derivadas, en algún sentido, son lo mismo, solo que aplicaciones en distintos lugares, ¿no? Ya, entonces vimos el proceso de derivación implícita, que era para encontrar la derivada de i, ¿cierto? El i', sin necesidad de conocer explícitamente quién era el i, cómo era el i dependiendo del x. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí hicimos un ejemplo. Hicimos este ejercicio, que lo único que sabemos del i es que cumple esta igualdad con respecto al x. Ya, o sea, x cuadrado más y cuadrado igual a 4 por e a la x más i. Entonces nosotros encontramos el i', ¿cierto? Sabiendo que el i' depende, o sea, perdón, el i depende del x. Logramos calcular el i' sin saber quién era el i, o sea, sin despejarlo. ¿Ya? ¿Y eso cómo se hacía? Bueno, quizás tengo la pizarra ahora que me acuerdo, la pizarra de la clase anterior, me gustaría que la miremos. Sí, la tenemos acá. Ya, acá está la pizarra de la clase anterior. Ya, es el ejercicio de la recta tangente primero. Ya, entonces aquí está el ejemplo. Entonces yo les decía que hay que tener en mente que el i depende del x, ¿sí? Es una función que depende de x. Y al i' le vamos, o sea, y a la derivada de eso le vamos a llamar simplemente i', ¿ya? De repente les muevo las manos. Ya, entonces, lo primero era derivar la igualdad, ¿ya? O sea, esta igualdad. Acuérdense que nosotros andamos buscando i', entonces derivamos esa igualdad. Bueno, ahí les estaba explicando algo de un ejemplo, así que eso se borró. Ya, entonces, así quedaría al derivar la igualdad. Entonces, todo lo que tiene x se deriva como siempre, así que la derivada del x cuadrado se calculaba como siempre, ¿no? Pero la derivada del i cuadrado había que hacerlo con regla de la cadena, porque como el i depende del x, el i cuadrado es una composición al final. Es una composición entre dos funciones, entre la función cuadrática, ¿cierto? La que eleva al cuadrado, y la función i, porque la función i está dentro de la función que eleva al cuadrado. Entonces calculamos la derivada, como siempre se hacía con regla de la cadena, eh, la derivada de la función de más afuera, ¿cierto? La derivada de la cuadrática es dos veces el argumento, y la derivada del i simplemente era i', por lo tanto por regla de la cadena, la derivada del i cuadrado es 2i por i', porque el triangulito al final igual es i. ¿Ya? Así que ahí quedó. ¿Sí? Entonces bueno, miremos el ejemplo y después les quiero hacer una observación con respecto a esto. Después calculamos la derivada de este término, del 4 por e a la x más i. Ya, entonces para calcular esa derivada también dijimos, ya, esto es una regla de la cadena. Sí, bueno, en verdad primero sacamos el 4, porque el 4 como es constante, entonces bastaba con derivar el e elevado a x más i. Y ahí lo vamos a intentar hacer así, pero en verdad después lo hicimos como una composición. Entonces dijimos que el e elevado a x más i, que es este, es una composición de la función exponencial, ¿cierto? E elevado a algo, con la función x más i, porque ese es el triangulito, es a lo que está elevado la exponencial, la e, o el Euler, como le quieran decir.
Entonces, e elevado a triangulito, su derivada es e elevado a triangulito, y la derivada de x más y es 1 más y', porque la derivada de x con respecto a x es 1, y la derivada del y con respecto al x simplemente la estamos llamando y'. ¿Ya? Entonces, por regla de la cadena, nuevamente, la derivada de la composición, ahí está, sería simplemente el producto entre e elevado a triangulito, que en este caso triangulito es x más y, por ese segundo término. ¿Ya? Entonces, la observación que yo les quería hacer con respecto a esto es que cuando uno tiene, así como ya en resumen, y en verdad para no tener que hacer esto mismo en todos los ejercicios, lo que se hace es lo siguiente: cuando uno tiene que derivar una igualdad que contiene a x y también contiene a y, y sabemos que el y depende del x, entonces los x, o sea, las funciones que dependan solo de x, en este caso la x cuadrada, por ejemplo, se derivan de manera usual. Ya, con eso no hay problema. El tema es cuando la función contiene una y. Ya, entonces, a ver si lo... dejémoslo en esta página, porque fíjense que ya la derivada del x cuadrado se deriva de manera usual, 2x, no hay problema con eso. Y ahora, la derivada del y cuadrado es 2y, o sea, también baja el 2, se le resta 1 al exponente, pero como hay una regla en la cadena metida aquí, siempre sale el y', que es la derivada del argumento. ¿Ya? Y eso en general ocurre así. Entonces, cuando ustedes tengan que derivar un y cuadrado, siempre va a ser 2y por y'. Si tienen que, por ejemplo, derivar un y al cubo, ¿ya? El y al cubo sería igual, o sea, bajaría el 3, se le resta 1 y quedaría 3y cuadrado, pero como hay una regla de la cadena metida ahí, también se multiplicaría por el y'. Sería 3y cuadrado por y'. Siempre se agrega este término adicional y' por el hecho de que el y depende de x. ¿Ya? Entonces, si aquí seguimos avanzando, ya, así nos queda la derivada de la ecuación al final. El x cuadrado da 2x, el y cuadrado da 2y, pero por y', y finalmente la derivada de este, 4 por e a la x más y, es 4 por e a la x más y, que todas las exponenciales son siempre de esa forma, y se multiplica por la derivada del exponente al final, la derivada del argumento, lo que está ahí arriba, que era 1 más y'. Ya, entonces, una vez que uno logra derivar la igualdad, lo siguiente es despejar el y'. Ya, así que ahí fue un cálculo algebraico simplemente, y el y' queda dependiendo tanto de x como de y. ¿Ya? Eso está bien, porque no sabemos quién es el y, entonces dependiendo de quién sea el y, uno lo podría reemplazar ahí si es que después lo tiene, pero si no, también se puede trabajar de manera implícita. ¿Ya? Así que ahí nos queda el y' gracias a la derivación implícita. Entonces, logramos encontrar el y' sin necesidad de saber nunca quién era el y de forma explícita, sino que lo derivamos implícitamente. Ya, eso fue entonces lo que hicimos en la clase anterior. Ahora lo que vamos a hacer a continuación está completamente relacionado con lo mismo. Ya, es como para generalizar un poco lo que pasó aquí con el y cuadrado. Ahí donde estaba. Ah, es que había que retroceder. Con este y cuadrado. Sí, que su derivada dio 2y por y'. Cosas similares pasan con todas las funciones. Así que eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Ya, así que clase de hoy es generalizar primero lo que le pasó al y cuadrado. ¿Ya? Pensemos en una ecuación de dos variables, la misma situación, ¿ya? X e y, donde sabemos que la y depende de la x, ¿ya? Pero implícitamente, o sea, no sabemos exactamente cómo es la y, pero sabemos que depende implícitamente de x. Entonces, como y depende de x, se tiene que, si es que en algún ejercicio nos aparece un e elevado a y, sabiendo que el y depende del x, entonces el e elevado a y va a ser una composición entre la función exponencial y la función y. ¿Ya? Por lo tanto, su derivada va a ser derivar el e a la y derivar el y. Entonces su derivada general va a ser, por regla de la cadena, la derivada de e a la y' va a ser e a la y por y'. Ya que en el fondo es, este e a la y es la derivada del e a la y,
¿cierto? Pero como el i depende de x, también sale, por regla de la cadena, la derivada del i. ¿Ya? Entonces, siempre que tengan que derivar un e a la i, es e a la i, como siempre, pero aparece este término i' porque el i depende implícitamente del x. ¿Ya? Es la sutil diferencia de cuando uno eleva, por ejemplo, un e a la x con un e a la i, sabiendo que el i depende de x. Si uno deriva un e a la x, es e a la x y se acaba el problema. Pero cuando es un e a la i y el i depende del x, entonces la derivada va a ser e a la i por i'. ¿Ya? Que es mejor conocerlo porque esto va apareciendo constantemente. ¿Ya? Lo siguiente, siguiente caso es cuando tenemos un logaritmo natural. El logaritmo natural de i sería una composición también, ¿cierto? Sería una composición entre el logaritmo natural y la función i, ¿ya? Por lo tanto, como es una composición entre el logaritmo natural y la función i, la derivada del logaritmo natural de i va a ser lo siguiente. Aquí está. La derivada del logaritmo natural de i va a ser la derivada del logaritmo primero, que la derivada del logaritmo siempre es 1 partido por el argumento, ¿cierto? Pero vamos a tener que multiplicarle la derivada del argumento también, que es la derivada del i, ¿ya? Por lo tanto, cuando tengamos un logaritmo natural de i, su derivada no va a ser simplemente 1 partido por i, sino que va a ser 1 partido por i', ¿ya? Porque este término se agrega por lo mismo que les dije antes, que es una regla de la cadena y el i depende de x, entonces sale multiplicando esta derivada, ¿ya? Eso pasa entonces con el logaritmo natural. Ya, veamos, quedan dos solamente, o sea, queda uno, ¿no? Y de ahí hacemos la observación general como para acordarse de esto sin necesidad de recurrir a esta lista cada rato. Lo mismo que les decía antes, pero ahora en general. I a la n es una composición entre la función que eleva a n, ¿cierto? Triangulito elevado a n, y la función i. Sí que aquí le puse ei porque, bueno, hay una i. ¿Ya? Es una composición de esas dos funciones, de triangulito a la n y la función i. ¿Ya? Entonces, por regla de la cadena, la derivada de triangulito a la n, que en este caso el triangulito es i, sería lo mismo de siempre. ¿Sí? O sea, i a la n derivado sería baja el n, le resto 1 al exponente, y después me queda la derivada del argumento. ¿Se fijan? Entonces, en resumen, como para resumir esta lámina en un par de frases, cuando ustedes tengan que derivar algo que contiene la i solamente, se deriva igual como derivamos todas estas clases, pero cuando la función sea, o sea, cuando la expresión tenga una i, y sepamos que esa i depende implícitamente de x, entonces siempre se agrega multiplicando este término i'. Por ejemplo, la derivada de e a la x es e a la x, pero la derivada de e a la i, cuando el i depende de x, es e a la i también, pero por i'. ¿Se fijan? Agrega este término i'. Después, lo mismo con el logaritmo natural, porque la derivada del logaritmo natural de x era 1 partido por x, ¿ya? Pero la derivada del logaritmo natural de i es 1 partido por i también, por el i'. Ese es el término que se agrega. Siempre se agrega un i'. Y lo mismo pasa con el i a la n. O sea, si tienen una expresión i elevada, o sea, si tienen i a la n, entonces la derivada de eso va a ser lo mismo de siempre, baja el n, le restan 1 al exponente y después va a quedar por la derivada de i, por el i'. ¿Se fijan? Así que, en resumen, todo lo que se deriva con respecto a i, o sea, todo lo que tenga i se deriva igual que siempre, pero después se multiplica por el i'. ¿Ya? Y ese i' sale por regla de la cadena. ¿Ya? Esto se extiende a la derivación de cualquier expresión que contenga a i como variable dependiente de x. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos, hasta el momento, antes de que nos pasemos a hacer un ejemplo? Ya, vamos a pasar al partido. Ya, súper. Ya,
Voy a copiar el ejercicio. Vamos a poner aquí en la... Sí, aquí el ejercicio para poder copiarlo. La presentación 14, la pestañita al lado. Eso, gracias. Y entonces, dice, encuentre los puntos de la curva ya, encuentre los puntos de la curva x cuadrado más 3y cuadrado igual a 2xy más 48. Encuentre los puntos de la curva tanto en los que tiene dos cosas. Primero, una recta tangente horizontal, ya, una recta tangente horizontal. Y segundo, una recta tangente vertical. Ya, eso, hay formas de ver esos dos tipos de rectas tangentes. Ya, solución 1. Ya. Disculpa, ¿podemos hacer que se vea grande la pizarra ahí? En el Zoom que se vea así como en toda la pantalla. O anclada, no sé si, o ya está anclada. ¿Se puede anclar para que se vea grande? Es que para poder ver. Ahí, esa misma. Esa. Ahí. Sí, era para tenerla aquí en pantalla y ver cuánto se demora en escribir lo que yo escribo. Ya, entonces, tenemos, esta es la ecuación, esa que encerré con negro, le vamos a poner, no le pongamos nombre, sí, es la única ecuación que hay. Ya, entonces, esa ecuación define una curva. Ya, si uno le va dando valores a X, va obteniendo valores de Y, puede ir obteniendo un gráfico. Ya, siempre las ecuaciones que contienen a X y a Y forman un gráfico. Ya, entonces, pero bueno, no sabemos qué forma tiene esa curva. Probablemente esa curva no sea función. Ya, pero la cosa es que, a pesar de que no sea función, igual puede tener puntos donde tenga rectas tangentes horizontales y verticales. ¿Ya? Entonces veamos un poco la situación. Supongamos que la curva es algo así, como para hacer alguna idea. Ya supongan que la curva es algo así. ¿Ya? Esa curva claramente no es función. Pero fíjense que a pesar de no ser función, igual tiene rectas tangentes, y en este caso, igual podríamos de alguna forma determinar que ahí arriba, ¿sí? Donde dice esa recta roja, esa es una recta horizontal, ¿cierto? Una recta tangente horizontal. Y así como al ojo, aquí abajo también debería haber otra recta tangente horizontal. Entonces la idea es que encontremos los puntos X, Y donde ocurre eso. Los dos puntos, bueno, en este caso, en el dibujo que yo hice aquí, así como al ojo, hay dos puntos donde la función tiene rectas tangentes horizontales. Esa sería la parte 1. Y en la parte 2 nos piden las rectas tangentes verticales. Ya que así como al ojo sería en este caso estas rectas que estoy haciendo ahora en azul. ¿Ya? Entonces, a pesar de que la curva no sea función, igual tiene
derecho a tener rectas tangentes horizontales y verticales, y la derivada igual nos va a servir para eso. Ya, solo que aquí el y no se puede despejar de una forma certera con respecto a x. ¿Ya? Probablemente en este caso yo creo que de alguna forma sí se puede despejar el x con respecto al y, pero les va a dar más de una función. O sea, como que se van a tener que separar por caso en algún momento. No es como una única forma, entonces ahí ya cambia todo. Entonces, fíjense, primero tenemos que hacer cuando la recta tangente es horizontal. ¿Ya? Eso quiere decir que estas rectas rojas, o sea, vamos a buscar las rectas que tienen pendiente 0. ¿Ya? Porque las dos rectas rojas que yo dibujé aquí, estas son RT, acuérdense que vamos a escribir RT siempre a rectas tangentes, son las RT con pendiente 0. ¿Ya? ¿Por qué tienen pendiente igual a 0? Porque son horizontales. Y las rectas horizontales tienen 0 de pendiente. ¿Ya? Mientras que las rectas que son verticales, se podría pensar que tienen pendiente infinito. ¿Ya? Porque la pendiente es como la inclinación. Entonces, cuando están completamente verticales, es porque tienen pendiente infinito. ¿Ya? Entonces, las rectas azules son las RT con pendiente infinito. De hecho, podría ser más infinito o menos infinito. ¿Ya? Así que en la parte 1 vamos a buscar las rectas tangentes con pendiente 0 y en la parte 2 vamos a buscar las rectas tangentes con pendiente infinito. ¿Ya? Acuérdense que infinito se puede escribir como un número natural partido, o sea, un número real partido por 0. ¿Sí? Así que vamos con la parte 1. Ya, en verdad aquí todavía no estábamos haciendo la parte 1, era como un dibujo general. Ahora recién la parte 1. Ya, entonces, necesitamos buscar los puntos x, y en donde esta curva tenga rectas tangentes horizontales. Entonces, buscamos los puntos x, y, ¿ya? Los puntos x, y, donde el y' sea 0. Acuérdense que el y', o sea, si recuerden que el y' representa la pendiente de la recta tangente para cualquier x, y. Entonces yo voy a buscar los x, y donde este y' sea 0. Ya, porque el y' me da las pendientes de las rectas tangentes. Entonces lo primero es buscar el y'. Necesitamos la expresión del y' para poder encontrar dónde ese y', para qué valores de x y de y, ese y' va a ser 0. Así que para eso vamos a tener que usar derivación implícita en la ecuación. Usamos entonces derivación implícita en la ecuación en esta ecuación, es la x² más 3y² igual a 2xy más 48. Ya, vamos a usar derivación implícita en esa ecuación, porque esa es la ecuación de la curva, ¿sí? Esta es la ecuación que genera, al graficar, esa curva que tenemos ahí a la izquierda. Y bueno, no es que sea ese el gráfico, sino que sea una referencia, ¿no? Ya, así que derivación implícita consistía en, paso 1, derivar la igualdad. Derivar, ¿cierto? Entonces nos va a quedar x² derivado más 3y² derivado igual a
2xy derivado más el 48 derivado. Ya aquí es importante siempre tener en cuenta que es el y el que depende de x. ¿Ya? Vamos a poner aquí entre paréntesis. Recordar que y depende de x. Depende implícitamente de x. No tenemos la expresión explícita, pero igual depende de x. Y entonces vamos a derivar. La derivada de x cuadrado, como es un x, simplemente se deriva, como siempre, se deriva la x cuadrado. Así que su derivada sería 2x. ¿Ya? La derivada del 3y cuadrado, y aquí es donde vamos a usar la observación que hicimos en la página anterior, va a ser como se deriva siempre. Entonces va a bajar el 2 multiplicando, va a multiplicar al 3 y va a dar 6, y al y le vamos a restar 1 en el exponente. Pero, como el y depende del x, se agrega este término adicional y prima. ¿Ya? Se fijan que ahí está la diferencia entre derivar un x y derivar un y. Si esto hubiera sido 3y cuadrado, la derivada hubiera sido, si la derivada hubiera sido de 3x cuadrado, la derivada hubiera sido simplemente el 6x, ¿ya? Pero como es un y, entonces 6y, pero se multiplica por y', ¿ya? Así que no es nada del otro mundo. Simplemente cuando deriven un y, acuérdense que por regla de la cadena sale este y' multiplicando. ¿Ya? Ahora tenemos que multiplicar en el lado derecho, donde tenemos una regla del producto. ¿Sí? Vamos a asociar de alguna forma. Vamos a asociar esos dos. Vamos a asociar el 2x como si fuera una función y el y como si fuese otra función. Entonces aquí hay que usar regla del producto. ¿Ya? Porque la función 2x es una función que depende de x y se está multiplicando por y, que es otra función que depende de x. Ya, así que hay que usar esta regla de primero derivado, segundo normal, más primero normal, segundo derivado, ¿sí? Etcétera. Entonces, la derivada de 2x es, bueno, lo voy a escribir primero, lo voy a dejar expresado y después lo calculo. Es 2x derivada por el y sin derivar, más el 2x sin derivar por el y derivado. ¿Ya? Y más la derivada del número constante 48, pero sabemos que la derivada de una constante es 0 nomás, así que más 0. ¿Ya? Voy a esperar un momento por si están copiando algo antes de continuar. Ya vamos a esperar un minutito. No, otra vez.
¿Alguna duda? Yo, ¿por qué el 48 derivado da cero? ¿O entendí mal? A ver, espérame un poco, Maximiliano, que te escuché súper bajito, pero ahí le están subiendo el volumen. Ya, a ver, dale. Dime no. Eh, que entiendo que el 48 derivado dio cero. Ujú, sí. Eh, por qué eso? Am, bueno, lo vemos de más de una forma. La derivada de una función constante que no tiene x siempre es cero. ¿Sí? La derivada de cualquier función constante. Eso es porque, bueno, una de las formas de verlo es porque las funciones constantes, la función, digamos, f de x igual a 48, o sea que vale 48 siempre para cualquier x, eh, esa función tiene pendiente cero. Entonces, todas las rectas tangentes tienen pendiente cero. Todas las rectas tangentes de la función 48 constante son cero. Ya ahí como eh, la derivada representa la pendiente de las rectas tangentes y todas las rectas tangentes de las funciones constantes son cero, entonces la derivada es cero. ¿Ya? Pero así como en términos prácticos, es mejor saber que siempre la derivada de un número constante que esté sumando, ya, ojo con eso, cuando tenemos un número constante que está sumando, siempre la derivada de eso es cero. ¿Ya? Tiene un argumento geométrico, pero es mejor saberlo igual. ¿Ya? Pero eso pasa cuando la constante está sumando. Si es que está multiplicando, ahí se mantiene multiplicando nomás, es distinto. ¿Ya? No sé si eso aclara su duda. Sí, sí. Ya. Ya, pues entonces, reescribamos esto un poco mejor. Esto sería 2x más 6y por y prima. Ya, y aquí podemos calcular las derivadas que dejamos expresadas. Bueno, en verdad, la derivada que dejamos expresada, que es la derivada de 2x. La derivada de 2x se puede derivar como un x elevado a 1. Entonces, bajaría el 1, multiplica el 2, y queda 2 por x elevado a 0. Pero x elevado a 0 es 1, así que desaparece el x y va a quedar solo el y. ¿Ya? Y este término lo vamos a dejar así. ¿Ya? Oye, aquí pareciera que hubieran dos tildes. Había puesto un 1 y el x está elevado a 1 y después tiene un tilde. Ahí sí se ve un poco mejor. Ya, entonces, ahora, una vez que uno deriva, el paso 2 era despejar el y'. Paso 2, entonces, despejar y'. Ya, para eso tenemos que juntar todos los términos que tengan y', que sería el 6y por y', y vamos a pasar restando el 2x por y', ¿cierto? Y para el otro lado vamos a pasar para la derecha todo lo que no tiene x, o sea, todo lo que no tiene y', que sería el 2y, y va a pasar restando el 2x. Ya, ahora simplemente para simplificar esto, vamos a dividir por 2. ¿Sí? Se puede dividir todo eso por 2 o multiplicar por un medio, como lo quieran ver. La cosa es que nos va a dar y por y' menos x por y' igual y menos x. Ya, pero acuérdense que el que nosotros andamos buscando despejar es el y'.
¿Ya? Así que podemos factorizar el lado izquierdo por I'. Factorizamos por I'. Y nos va a quedar I menos X. No, pues nada que ver. Me faltó ahí un 3. Por eso me parecía raro. El primer término es 3i por I'. ¿Cierto? Ahí. Entonces cuando factorizo por I', adentro del paréntesis me queda 3i menos X. Y al frente I menos X. Entonces el I' sería I menos X partido por 3i menos X. ¿Ya? Ahí termina la derivación implícita. Entonces, cuando logramos despejar el I' en términos del X y del Y, ya está lista la derivación implícita. Ya, pero ahora hay que acordarse del objetivo que teníamos inicialmente. Acuérdense que partimos a hacer esto, de encontrar el I' por ese objetivo que marqué ahí con un asterisco rojo. Nosotros lo que buscamos son todos los puntos X, Y, donde el I' sea 0. ¿Ya? ¿Y por qué buscamos esos puntos? Porque el I', esta expresión de acá, representa la recta tangente en un punto X, Y cualquiera del gráfico. Cualquiera. De la curva, digamos. ¿Ya? De hecho, este cálculo que acabamos de hacer no nos sirve solo para la parte 1, sino que para la parte 2 es lo mismo. De hecho, lo vamos a encerrar mejor. Sí, porque se usa ahora y después la parte 2 también se usa. Y entonces, este I', como depende de X, Y, y sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto, entonces este I', que depende de X y de Y, representa la recta tangente en un punto X, Y cualquiera de la curva. Entonces, como nosotros buscamos los puntos X, Y, donde el I' sea 0, para que la recta sea horizontal, entonces, en otras palabras, buscamos los X, Y, donde ocurre lo siguiente. Ocurre que el I', que es I menos X, partido por 3i menos X, donde esto sea igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué ese es el I'? Pues ya habíamos dicho que buscábamos los puntos donde el I' sea 0, y el I' es I menos X partido 3i menos X, así que buscamos los puntos donde eso sea 0. ¿Ya? Y para que esto sea 0, eso implica que el numerador, la parte de arriba de la fracción, es 0. Esto. Eso que encerré ahí con rojo, ¿cierto? Si el I menos X vale 0, entonces ahí el I' va a ser 0. Y eso implica que el I vale X. ¿Ya? Ahora hay que saber interpretar lo que acabamos de obtener. ¿Ya? Esto igual podríamos decir que es profundo, porque estábamos buscando los X, Y donde el I' sea 0. ¿Ya? Y al buscar los X, Y donde el I' sea 0, encontramos que el I tenía que ser igual al X. Por lo tanto, los puntos son de la forma. Esto significa que los puntos que andamos buscando son de la siguiente forma. Tienen su coordenada X igual a su coordenada Y. Son de la forma X, Y, pero como el Y tiene que ser igual al X, son así.
Esa es una forma de escribir que tienen las dos coordenadas iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces, los puntos del gráfico de esta curva, en donde la recta tangente es horizontal, son puntos que tienen coordenada X igual a su coordenada Y. ¿Ya? Eso es lo único que acabamos de descubrir. Pero yo necesito saber cuáles son, pues no me basta servir, o sea, no me basta servir. No me sirve, no basta con que con saber que tienen la misma coordenada X que Y, sino que yo quiero saber exactamente quiénes son. Que va a ser el 2, 2, el 1, 1, el 0, 0, el menos 1, menos 1, no sé. Po. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a tomar esto de que el Y es igual a X, ¿ya? Y esa expresión Y igual a X la vamos a reemplazar en la ecuación inicial. ¿Ya? Entonces, reemplazamos esto de que el X es igual al Y, o Y igual a X, da lo mismo, en la ecuación inicial, en la que estaba antes de derivar, esa es la curva. ¿Ya? Que esa ecuación era X cuadrado más 3Y cuadrado igual a 2XY más 48. ¿Ya? Pero como yo ando buscando los puntos de esta curva que tienen coordenada Y igual a su coordenada X, entonces voy a dejar todo con X. Podría dejar todo con Y, en verdad da lo mismo. Voy a elegir una nueva. Total son iguales. ¿Ya? Entonces me queda esa ecuación cuadrática. Eso es porque estoy buscando los puntos X, Y de esta curva que tienen coordenada Y igual a coordenada X. Entonces aquí se van a restar hartas cosas. Al lado izquierdo tenemos 4x cuadrado menos 2x cuadrado serían 2x cuadrado igual 48. Si dividimos por 2, me va a dar que x cuadrado es 24. Y si extraemos raíz, entonces me va a dar más raíz de 24 y menos raíz de 24. ¿Ya? Entonces hay dos valores de x que cumplen eso dentro de la curva. Acuérdense que la ecuación esta que empezamos es en la curva. Tomamos la curva entonces, le reemplazamos el y igual a x y obtenemos dos valores de x. El x igual a más raíz de 24 y menos raíz de 24. Bueno, esto se puede escribir mejor, ¿no? La raíz de 24 es 4 por 6. Entonces esto es 2 raíz de 6. Quedámoslo así mejor. Esos son los dos valores de x. ¿Ya? Con el más y con el menos. Entonces, por lo tanto, los puntos buscados, que era donde la recta tangente era 0, los puntos buscados en la parte 1 son 2. Cuando el x tome sea más raíz de más 2 raíz de 6 y menos 2 raíz de 6. Entonces va a haber un x1, y 1 que va a ser 2 raíz de 6, 2 raíz de 6. ¿Ya? Y el otro punto va a ser, llamémosle x2, y 2, que va a ser el menos 2 raíz de 6, menos 2 raíz de 6. Ya, esos son los dos puntos. ¿Sí? Acuérdense que obtuvimos que el x era más o menos 2 raíz de 6, y lo que habíamos sacado antes es que los puntos tenían la misma coordenada x que coordenada y. Por eso, y dado que las coordenadas y son 2 raíz de 6, entonces, o sea, en verdad aquí tenemos
sacamos un x1 que es 2 raíz de 6 positivo y sacamos un x2 que es menos 2 raíz de 6. Pero esas son las puras coordenadas x, ¿cierto? Y después, como ya sabíamos de qué forma eran los puntos, entonces los puntos son 2 raíz de 6, 2 raíz de 6 y menos 2 raíz de 6, menos 2 raíz de 6. Esos dos puntos son donde la curva tiene pendiente horizontal. O sea que, a ver, voy a tratar de que el dibujo calce con lo que obtuvimos. Supongamos que por aquí está el punto 2 raíz de 6, 2 raíz de 6. Y por aquí abajo el menos 2 raíz de 6. Menos 2 raíz de 6, menos 2 raíz de 6. Ya, en esos dos puntos, la recta tangente horizontal. Entonces, voy a tratar de inventar algo. Sería algo así el dibujo. Podríamos pensar que algo así, no necesariamente, pero una opción sería algo así. ¿Ya? Y aquí el origen sería el 0, 0, que está justo al medio. Eje X y eje Y. Algo así, ¿ya? De esa forma, los dos puntos donde la recta tangente y horizontal serían los que encontramos. Sí, por aquí la recta tangente horizontal está más o menos por ahí. Y en el otro por ahí arriba. Ya se fijan que si el gráfico fuese más o menos de ese estilo, entonces en el punto 2 raíz de 6, 2 raíz de 6 y el menos 2 raíz de 6, menos 2 raíz de 6, tendríamos las dos rectas tangentes horizontales. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Nos falta todavía la parte 2. ¿No hay dudas? Ya no borré el I' porque ese cálculo nos va a servir de nuevo. ¿Ya? ¿Todo bien, chiquillos? ¿No hay dudas? Antes de que hagamos el 2. Ya, entonces, para la parte 2, ahora también buscamos un par de puntos de esta misma curva, pero eran un par de puntos que tuvieran pendiente vertical, o sea, bueno, mejor dicho, recta tangente vertical. Eso quiere decir que la pendiente es más infinito o menos infinito, ¿ya? Entonces, escribamos eso primero. Buscamos puntos X, Y ahora, o sea, bueno, delante también, pero ahora que cumplan lo siguiente, tales que ya no que el I' sea 0, sino que el I' sea más infinito o menos infinito. Ya, porque cuando la recta es más infinito o menos infinito, quiere decir que es vertical la recta.
¿Ya? Acuérdense que cuando, bueno, no sé si se habrán enfrentado alguna vez en su vida a esta situación, pero piensen en esta recta que estoy dibujando aquí al ladito, y tienen dos puntos de esa recta. Piensen que esa recta es vertical, ¿ya? Eso quiere decir que los puntos son de la forma, no sé, pues si el de arriba es x1, y1 y el de abajo es x2, y2, ¿ya? Si es que son esos los puntos y uno quiere sacar la pendiente entonces sería, bueno, primero que nada, las coordenadas x son las mismas, porque están en la misma, en el mismo valor de x, ¿sí? Aquí el eje sería una cosa así. Estaría el x2, que el x2 con el x1 son el mismo. ¿Ya? Los y son distintos, pero los x son iguales. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando las rectas son verticales, su pendiente es más infinito o menos infinito, porque aquí si uno hace la típica fórmula para sacar la pendiente, ¿sí? La típica fórmula para sacar la pendiente era x2, o sea, y2 menos y1 partido x2 menos x1. ¿Sí? Esto nos va a dar, bueno, arriba nos va a dar algún número, pero abajo nos va a dar 0. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con las rectas verticales. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con las rectas verticales, que su pendiente tiene un 0 en el denominador. Ya, esto no pensaba dejarlo, pero me parece que es importante, así que mejor lo voy a dejar ahí encerrado en una nubecita. Ya, entonces, por eso buscamos los, bueno, y nosotros ya vimos esto en algún momento, cuando el numerador no es 0 y el denominador sí es 0, o sea, la parte de arriba de la fracción no es 0 y la parte de abajo sí es 0, entonces eso puede ser infinito positivo o infinito negativo. Ya no le decimos indeterminado, sino que le decimos infinito positivo o infinito negativo. Ya, entonces, como buscamos los valores de i', o sea, perdón, buscamos los valores de x e y, donde i' sea partido por 0 en el fondo, ya, entonces lo que buscamos es lo siguiente. El i' era i menos x partido por 3i menos x. Ya, entonces, yo ahora, por la observación que tenemos aquí en la nubecita, yo lo que ando buscando es que el denominador de la pendiente sea 0. La parte de abajo sea 0. Porque ahí, cuando el denominador es 0, la fracción va a dar un positivo partido por 0 o un negativo partido por 0, o sea, infinito. Entonces buscamos cuando. Entonces, si esto es más o menos infinito, eso implica que el 3i menos x me tiene que dar 0. Y eso ocurre cuando el x es el triple de y. ¿Ya? Entonces, buscar pendientes verticales es buscar que el denominador sea 0. ¿Ya? Buscar que sean horizontales era que el numerador sea 0 y ahora que el denominador es 0. Y el resto va a ser lo mismo que hicimos en el caso anterior, pero ahora el x vale 3 veces y. Ya no son iguales, sino que el x es el triple de y. Ya, entonces, reemplazamos esto en la curva para saber quiénes son esos puntos. Primero, esto nos dice que los puntos van a ser de la forma. Entonces, los puntos son de la forma
el X es el triple de Y, ¿ya? Entonces, son de el X, Y es X y el Y, a ver, lo podemos dejar en términos de X o en términos de Y. Creo que en este caso es más sano dejarlo en términos de Y. Entonces, si la primera coordenada es 3Y, la segunda sería Y. ¿Ya? De esa forma, la coordenada X es el triple de la coordenada Y. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar eso en la curva. Entonces reemplazo, voy a dejar todo con Y ahora, más fácil. Reemplazo que el X es 3Y en la curva, o en la ecuación. Entonces me va a quedar, bueno, la curva era X cuadrado, pero ahora el X es el triple de Y. Entonces ahí está, eso, el 3Y cuadrado está representando al X cuadrado. Después, más 3Y cuadrado igual a 2XY, pero el X es 3Y, 2XY más 48. Ya, esto que estoy haciendo ahora es para encontrar los puntos en donde la segunda coordenada, o bueno, mejor dicho, la primera coordenada sea el triple de la segunda. Ya, y ahora es calcular nomás. Esto es 9y cuadrado más 3y cuadrado igual a 6y cuadrado más 48. ¿Cierto? Así que juntamos todos los y cuadrados. Al lado izquierdo tenemos 12y cuadrado y le vamos a pasar restando 6. Así que en total van a quedar 6y cuadrado igual 48. Eso quiere decir que el y cuadrado es 48 partido por 6, más conocido como 8. Por lo tanto, eso implica que y es más menos raíz de 8. Entonces tenemos un y 1, que sería raíz de 8, y tenemos un y 2, que sería menos raíz de 8. ¿Ya? Entonces hay dos puntos también. Hay dos puntos en donde la recta tangente es vertical. ¿Ya? Cuando la segunda coordenada es raíz de 8 y cuando la segunda coordenada es menos raíz de 8. ¿Ya? Entonces, como tenemos eso, por lo tanto, podemos decir al tiro quiénes son los puntos. Los puntos son x1 y 1, ¿ya? Y lo que sabemos del x1 es que tiene que ser el triple del y1. Entonces va a ser 3 raíz de 8, raíz de 8. Y el otro punto, el x2 y 2, el y2 era menos raíz de 8. Por lo tanto, la primera coordenada va a ser menos 3 raíz de 8. Ya, en esos puntos, entonces, la recta tangente, las rectas son verticales. ¿Ya? En esos dos puntos, en el 3 raíz de 8, raíz de 8 y en el menos 3 raíz de 8, menos raíz de 8. Ya, y ahí está entonces. ¿Alguna duda, chicos, chicas? Me gustaría mostrarle el gráfico de esta función, o sea, que no es una función, es una curva. Eduardo, dígame, tiene la mano arriba. Profe, creo que no es y menos x partido 3 y menos x, sino que sería, en vez de 3 y menos x, sería como 3 y menos 2 y, o sea, 2x, perdón. Creo que una parte la reescribió mal. Vamos a poder, ¿en qué parte? ¿Algo La que esté en la primera, pizarra o algo que ya fue borrado? o sea, en la pizarra, en la parte izquierda, sería y ¿Ya? menos x, partido 3 y menos 2x, ¿no? Um, el denominador de la función está mal Sí, el escrito. denominador. Oh, chuta, eso nos cambiaría, parece. A ver. Un segundo. Vamos a revisar.
No, creo que estaba bien. Era 3i menos x. Sí. Aquí estoy Ya, mirando entonces fue falla mía. Ya, ok. Sí, menos mal. Sí, porque si no, todo se derrumba. Ya, menos mal, súper. Ya, entonces, esos dos son los puntos. Ya me gustaría mostrarles esta curva en GeoGebra. Vamos a ver si está instalado el GeoGebra. Sí, excelente. Para que vean dónde estos dos puntos ay, pero verdad que aquí están los GeoGebra antiguos. Vamos a buscar el GeoGebra online mejor. Sí, eso. Ahí está. Y entonces aquí vamos a notar la curva. La curva era x cuadrado más... Se me olvidó ya. X cuadrado más 3y cuadrado igual a 2xy más 48. Entonces x cuadrado... No, vamos a borrar todo porque se puso una función. X cuadrado más 3y cuadrado igual 2xy más 48. Ahí está. Ya, fíjense que el mismo GeoGebra no le pudo asignar una función a este gráfico, porque este gráfico no proviene de una función. Le llamó f a la curva nomás, pero no es una función. Ya, entonces, fíjense que nosotros los puntos que encontramos eran... ¿cuánto valía el primero? Los primeros tenían la misma coordenada x que coordenada y. Eso era el raíz de 24, que era 2 raíz de 6. Ya, en este caso sería por acá, más o menos. Y fíjense que ahí, claro, 2 raíz de 6, digamos la raíz de 24. La raíz de 24 es casi raíz de 25, que es 5. Entonces, si se fijan acá, por ahí más o menos, como por ahí donde tengo el mouse, por ahí está la recta tangente horizontal, que es casi en el 5,5. ¿Sí? Porque era raíz de 24 como raíz de 24. Entonces, ahí está la recta tangente horizontal. Y la otra debiese ser, la otra era en el menos raíz de 24, coma menos raíz de 24, que sería casi el menos 5,5. El 5,5 está aquí y claro, la recta tangente horizontal estaría un poquito más al lado, por aquí al ladito. ¿Se fijan? Ese es el menos raíz de 24, menos raíz de 24, que es donde esta curva tiene las rectas horizontales, dependiente igual a 0. ¿Ya? Y los otros puntos que sacamos eran los de recién, pues el 3 raíz de 8, raíz de 8 y menos 3 raíz de 8, menos raíz de 8, que sería más o menos al ojo, sería por acá. ¿Sí? Veamos si tiene sentido. El raíz de 8 es casi raíz de 9, es casi 3. Así que 3 raíz de 8 es casi 9. ¿Sí? Porque esto es casi 3 por 3. Es casi 9, y está bien, pues por acá. ¿Sí? Entonces fíjense que la coordenada x es casi 9 y la coordenada y es casi 3, porque acuérdense que era un tercio. ¿Sí? La coordenada x era el triple de la coordenada y, entonces está bien que sea más o menos por ahí el punto. Sí, bueno, igual usted lo puede meter a la calculadora y fijarse que es 8, y tanto el número que vimos, pero ahí está, sería ese. Ahí es donde la recta es vertical y el otro sería el mismo, pero para el otro lado, ¿cierto? Acá, como en el menos 8, y tanto, y casi en el menos 3, o sea, por ahí más o menos. Y está bien que hayas dado 2 puntos, ¿no? Hay 2 puntos donde la recta es horizontal y 2 puntos donde la recta tangente es vertical. ¿Ya? Así que eso. Bueno, nos quedan un par de cositas, pero ya lo dejamos para la próxima clase, que el miércoles no hay clase. Acuérdense que se suspenden las actividades por este miércoles. Así que nos vemos después del 18. Nos vemos el lunes 20 de septiembre. Ya, eso, pórtense bien.
Estudien, no se curen tanto. Nos vemos a la vuelta. Chao, chao. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, profe. Profe. Te cuidas. Sé que estén bien. Pórtense bien. Chao, chao.